Esta diapositiva introduce el enfoque central de la presentación. El predimensionamiento de columnas no debe entenderse como una simple operación geométrica preliminar, sino como una decisión estructural estratégica que conecta la teoría resistente del concreto armado con las exigencias reales del desempeño sísmico y del cumplimiento normativo. En ingeniería estructural, el predimensionamiento define el punto de partida del modelo analítico, condiciona la rigidez global del edificio, la distribución de esfuerzos y, en muchos casos, la viabilidad del detallado posterior. También conviene destacar desde el inicio que una columna correctamente predimensionada no es necesariamente la de menor área posible, sino aquella que equilibra resistencia axial, capacidad a flexión, control de esbeltez, compatibilidad constructiva y jerarquía resistente dentro del sistema estructural. El punto de partida seguro en el predimensionamiento consiste en adoptar dimensiones iniciales que no solo satisfagan una demanda axial aproximada, sino que además otorguen márgenes razonables frente a excentricidades accidentales, efectos de segundo orden y acciones laterales. En la práctica, esta etapa evita subdimensionamientos tempranos que luego obligan a rehacer el modelo estructural o producen configuraciones incompatibles con los requisitos de ductilidad. Para un proyectista, esta diapositiva debe dejar claro que el predimensionamiento no se formula para que después ajuste, sino para que el sistema arranque desde una geometría estructural coherente, estable y compatible con el comportamiento esperado del edificio. Aquí se enfatiza que el predimensionamiento no puede desarrollarse únicamente con criterios empíricos. Debe respetar límites mínimos establecidos por la normativa y por la práctica sismorresistente aceptada. Entre esos límites destacan la dimensión mínima del lado menor, usualmente del orden de 30 centímetros para columnas principales en edificaciones de concreto armado en contexto sísmico, así como áreas mínimas y proporciones geométricas que eviten secciones ineficientes o difíciles de confinar. El mensaje técnico de esta lámina es que el cálculo preliminar puede sugerir áreas pequeñas por carga axial, pero el ingeniero no diseña únicamente para compresión centrada. Diseña para resistencia real bajo combinación de carga axial, flexión, cortante, sismo y exigencias de detallado. Esta diapositiva aborda uno de los principios más importantes del diseño sismo-resistente en marcos de concreto armado. El mecanismo dúctil deseable exige que las vigas desarrollen rótulas plásticas antes que las columnas. Por eso, el predimensionamiento de columnas debe considerar desde el inicio una reserva suficiente de rigidez y capacidad resistente, de modo que no se genere un mecanismo frágil de piso blando o una falla por pérdida de verticalidad del sistema. En términos de exposición técnica, conviene remarcar que una columna dimensionada solo por carga gravitacional puede resultar estructuralmente insuficiente frente a la demanda sísmica de flexocompresión, aun cuando cumpla en carga axial pura. Esa es precisamente la razón por la que el predimensionamiento en zonas sísmicas debe leerse en clave de capacidad, no solo de resistencia nominal. En esta lámina se introduce el hecho de que la resistencia de una columna no depende únicamente del área de su sección, sino también de su geometría longitudinal, de sus condiciones de apoyo y de su interacción con el sistema estructural. A medida que aumenta la relación entre longitud libre y dimensión transversal, la columna se vuelve más sensible a pandeo, amplificación de momentos y efectos P-delta, reduciendo su margen de seguridad real. La idea a transmitir al auditorio es que una columna esbelta puede aparentar suficiencia en compresión estática y, sin embargo, presentar una vulnerabilidad significativa cuando se considera desplazamiento lateral, excentricidad y respuesta sísmica del marco. Por ello, el control de esbeltez debe incorporarse desde la etapa de predimensionamiento y no dejarse exclusivamente para el diseño final. Esta diapositiva resume la lógica operativa del proceso. El predimensionamiento estructural parte de 4 componentes inseparables: la geometría del edificio, la estimación de cargas gravitacionales y laterales, el cálculo preliminar del área resistente y el ajuste final con criterio estructural y constructivo. No se trata de aplicar una fórmula de forma aislada, sino de recorrer un ciclo técnico. Definir la posición de la columna, calcular su área tributaria, estimar la carga axial de diseño, obtener un área tentativa, y luego verificar si la sección propuesta es compatible con requisitos sísmicos, esbeltez, detalles de armado y continuidad entre niveles. Aquí debe explicarse que el área tributaria constituye la base racional para aproximar la carga vertical que recibe cada columna en la fase preliminar. El procedimiento consiste en asignar a cada apoyo la porción de losa y cargas que estructuralmente le corresponde,
considerando medias luces hacia apoyos vecinos en ambas direcciones. La importancia técnica de esta lámina radica en que un error en la definición del área tributaria se transfiere directamente al cálculo axial de la columna y distorsiona todo el proceso de predimensionamiento. Por ello, debe destacarse que columnas interiores de borde y de esquina no solo reciben áreas distintas, sino que también enfrentan condiciones de momento y torsión diferentes dentro del comportamiento global del edificio. Esta diapositiva presenta una de las expresiones más utilizadas en el predimensionamiento preliminar de columnas, donde el área requerida se relaciona con la carga axial de diseño, la resistencia del concreto, el factor de reducción y un coeficiente de ajuste según la posición de la columna. La ecuación permite transformar una demanda estructural estimada en una sección inicial útil para el modelado, antes del diseño completo por interacción axial-momento. Desde la perspectiva del expositor, debe aclararse que esta ecuación no sustituye el diseño final, pero sí ofrece una herramienta eficaz para iniciar con secciones razonables y evitar decisiones arbitrarias en etapas tempranas. Su valor está en ordenar el criterio ingenieril y traducir experiencia estructural en una aproximación cuantificable. El factor alfa representa la sensibilidad de la columna a su ubicación estructural, y por eso introduce una corrección clave en el área de predimensionamiento. No todas las columnas responden de la misma manera. Una columna interior suele estar más favorecida por continuidad y simetría de acciones, mientras que las de borde y esquina enfrentan mayores momentos, excentricidades y demandas sísmicas relativas. La explicación técnica debe enfatizar que el efecto alfa traduce en términos prácticos algo que la experiencia estructural confirma de forma consistente. La posición dentro de la planta cambia la exigencia mecánica del elemento y, por tanto, también debe cambiar el área inicialmente adoptada. Esta lámina funciona como síntesis conceptual. El predimensionamiento correcto no es el resultado de una sola variable, sino del equilibrio entre exigencias normativas, respuesta sísmica, demanda axial, control de esbeltez, continuidad geométrica y factibilidad constructiva. En términos de discurso técnico, conviene señalar que un predimensionamiento exitoso es aquel que reduce iteraciones posteriores, estabiliza el modelo estructural y produce una transición natural hacia el diseño detallado, sin sobredimensionamientos innecesarios ni debilidades encubiertas. En este caso se muestra cómo, para una vivienda de 3 niveles, la carga axial obtenida por áreas tributarias y cargas típicas de uso puede conducir a áreas teóricas relativamente pequeñas, pero la decisión final debe respetar mínimos normativos y criterios sísmicos, llevando normalmente a secciones del orden de 30 por 30 centímetros para columnas principales. Esto evidencia una lección importante. En edificaciones bajas, la sección no siempre queda gobernada por la compresión pura, sino por mínimos reglamentarios, rigidez y requisitos de detallado. Esta diapositiva permite mostrar que la ingeniería no se limita al resultado numérico de la fórmula. El juicio técnico obliga a interpretar ese resultado dentro del contexto estructural y normativo de la obra. Aquí se ilustra cómo el aumento de niveles, luces y cargas de servicio de oficinas incrementa de manera importante la demanda axial de las columnas, llevando a secciones preliminares considerablemente mayores, especialmente en primeros niveles. En el ejemplo desarrollado, una columna interior del primer piso puede ubicarse razonablemente en el rango de 50 a 60 centímetros por lado, mientras bordes y esquinas deben evaluarse considerando simultáneamente menor área tributaria pero mayores momentos por posición. La idea principal que debe transmitirse es que el crecimiento en altura no solo incrementa carga, sino que también amplifica la importancia de la rigidez lateral, del control de derivas y de la estrategia de columna fuerte frente a sismo. Esta diapositiva probablemente organiza comparativamente los distintos escenarios estudiados y debe presentarse como una herramienta de lectura rápida para reconocer cómo cambian las secciones preliminares según uso, número de pisos, posición de la columna y nivel dentro del edificio. Su valor técnico está en convertir casos dispersos en una lógica de diagnóstico. Columnas más altas, más cargadas o más expuestas a efectos sísmicos demandan secciones mayores y criterios más conservadores. Para una audiencia de ingenieros, esta matriz debe interpretarse como un instrumento de decisión preliminar, útil para anteproyecto, revisión conceptual y validación temprana del modelo, pero nunca como sustituto del diseño estructural detallado. La presentación concluye con una idea clave. El predimensionamiento no termina en la hoja de cálculo, porque una columna estructuralmente correcta también debe ser armable, encofrable, construible y coherente con la modulación arquitectónica.
La experiencia del ingeniero interviene precisamente en ese punto: elegir secciones repetitivas, simplificar transiciones entre niveles, facilitar el acomodo del acero, evitar congestión en nudos y compatibilizar seguridad estructural con economía y ejecución. Como cierre técnico, esta diapositiva debe subrayar que la mejor solución no es la matemáticamente más pequeña, sino la que mantiene desempeño, ductilidad, estabilidad y viabilidad constructiva dentro del marco normativo aplicable.